después de haber cometido el hecho. Es un asunto que sí puede resultar sorprendente o por lo menos torpe dentro de la planeación de un hecho como tal, ¿no? Sí, sí, este giro es bastante llamativo y por eso queremos saludar también al coronel en retiro Luis Alberto Villamarín. Él es autor de varios libros, es investigador colombiano en temas relacionados con geopolítica, con Medio Oriente, con Asia, con América y bueno, queremos preguntarle por su teoría de lo que sucedió en Haití con estos exmilitares colombianos y sobre todo lo que dice Juan Pablo. Aquí está dando entonces otra hipótesis al conocerse que estos militares seguían allí en la zona y que finalmente son los que resultan capturados y ahora ellos dicen que son inocentes. ¿Cuál es su lectura, por favor? Muchas gracias por la invitación, Andrea. Un cordial saludo para todos los oyentes de la W. Es que usualmente ocurre en todos estos casos que cunde la especulación y además aparecen los expertos en opinar sobre todo de lo que no conocen. Es una característica que ocurre mucho en estos temas. Eh, no es claro ni siquiera cómo llegaron estos señores allá. Se malutiliza la palabra mercenario. Mercenario es en guerras regulares. Es cuando una persona asume un contrato para participar como miembro de una fuerza de un país que no pertenece y no se integra a la estructura orgánica de ese país, sino que se integra es a grupos mal llamados paramilitares. Esa es una forma de ser mercenario. Y trabaja por un sueldo y actúa de manera distinta. Y eso viene funcionando desde hace muchos tiempos en la humanidad. Entonces, por ejemplo, cuando cogen un terrorista de argentino que esté en las FARC, entonces sería un mercenario también. O cuando cogen un terrorista venezolano enviado por Maduro a vandalizar las ciudades. Eso por un lado. Por el otro, no cabe la menor duda que aquí lo que hay es una injerencia grandísima del narcotráfico. El narcotráfico está presente en varios gobiernos. Gobierna en Bolivia, tiene fuerza en Argentina, tiene fuerza en Nicaragua, gobierna en Venezuela, tiene mucha incidencia en el gobierno de México y se quiere coger el rábano por las hojas y darle la vuelta y hablar de unos mercenarios colombianos. Ahora, como dicen algunos que pudo ser un gancho ciego, pues naturalmente puede ocurrir porque la Fuerza Armada haitiana es de lo más corrupto del mundo. Países corruptos como Haití hay muy pocos, a pesar de que hay mucha corrupción en el mundo. Entonces, allí puede ocurrir cualquier cosa y esto parecería que está construyendo un guión que más adelante nos daría para un novelón de esos tipos Hollywood, que incluye reuniones en Islas Caimán, en Panamá, entrega de dólares y utilización de personas como actores de estos crímenes y traslado de responsabilidades. Así que nosotros siempre invitamos a que esto se mire con profundidad y se analice y cuando se opine con conocimiento y no por el deseo de aparecer en los medios figurando y dando conceptos como nos ocurrió con el coronavirus. Recuerden que hubo gente que dijo que en el África no llegaba el coronavirus porque era caliente. Y así ocurren ese tipo de conceptos de expertos en lo que no saben. Numeral, de los mercenarios pienso, le quiero hacer una pregunta a todos nuestros invitados para tratar de entender algo que además acabo de leer como comentario en Twitter. Perdóneme. Uy, uy, uy. Todos con flema, todos con flema. Y es lo siguiente. ¿Hasta dónde para Colombia debe ser una vergüenza que se hable de la exportación de mercenarios? O al contrario, cuando se habla de contratistas que se van a países como los que ya nos explicó la profesora Charlotte, eso no es un asunto de vergüenza. Quiero arrancar precisamente con ella. Profesora, doctora Charlotte Penel, ¿es o no es una vergüenza para un país que ex miembros del ejército, ex miembros de sus fuerzas militares, se llevan a otros países como mercenarios o como contratistas de seguridad? Eh, pues no quiero hablar sobre Colombia, pero en general, pues sí, ha pasado en muchos países que gente exmilitares han trabajado en otros países, en guerras, para traficantes y bueno, yo creo que es un problema, digamos, es un gran problema eso, porque no hay muchas regulaciones sobre eso y no hay mucho control. Eh, y,
y bueno, en general debería ser el militar o la policía que hacen ese trabajo. Bueno, en Haití, si fueron contratados para proteger el presidente o por otra cosa, es otro tema. Pero si es para asesinar o hacer entrenar los traficantes de droga, pues obviamente no, no es algo genial para el país. No es algo bueno. Coronel Villamarín, su perspectiva, ¿usted qué opina al respecto de este tema que es una expresión que vi en uno de los trinos que nos han llegado con el numeral de los mercenarios, pienso? Pues es que nunca hay pregunta mal hecha sino respuesta mal dada, Juan Pablo. Una persona que no conoce puede opinar lo que quiera, pero hay que manejar las cosas con responsabilidad. Estoy de acuerdo con la profesora Charlotte, es que si hay un procedimiento de Estado para contratar a una persona que funcione en sus fuerzas militares, eso es muy distinto, o de seguridad, es muy distinto a que vaya a cometer crímenes, y eso es lo que está por aclararse. Y entonces aquí yo aclararía una cosa, si usted va al ejército de Estados Unidos y entra a cualquier cuartel, usted encuentra allá dominicanos, argentinos, colombianos, croatas, árabes, que son oficiales, suboficiales y soldados e integran la Fuerza Militar de Estados Unidos porque están cumpliendo con la normatividad que tiene el país. Entonces, si de un país sale una persona a integrarse a una fuerza de seguridad, como la Legión Extranjera de Francia, o la Legión Extranjera de España, o de mismo Inglaterra, no es un mercenario. Pero si ya va a cometer delitos y está por fuera de la ley, pues es un delincuente y tiene que caer en las leyes nacionales e internacionales con todo el peso. Lo que hay que tener en cuenta es que no se puede prejuzgar ni calificar con términos temerarios a quien no lo es. Y finalmente, profesor Andrés Macías, investigador del CIPE en la Universidad Externado de Colombia, la misma pregunta. Yo creo que hay que hacer, como ya lo mencionó también el coronel Villamarín, hay una diferencia entre hablar de mercenarios y hablar de contratistas. Contratistas son legales, están legalmente constituidos, contratados por una empresa y participan en diferentes acciones, operaciones legales en diferentes partes del mundo. Si hablamos de exportar mercenarios, pues estamos hablando de exportar, o sea, digamos que ni siquiera deberíamos hablar de esa expresión. Colombia no exporta mercenarios. Es como entonces sentirnos avergonzados de ciudadanos colombianos, porque son ciudadanos colombianos, los militares retirados son ciudadanos colombianos, pero hablemos de ciudadanos colombianos que son capturados en diferentes partes del mundo cometiendo crímenes. Pues claramente, en ese sentido, pues de pronto Colombia se puede avergonzar de que haya ciudadanos colombianos cometiendo crímenes por fuera. Pero otra cosa es hablar de tener contratistas colombianos que son contratados por empresas legalmente constituidas en otras partes del mundo. Por el contrario, yo creería que están cumpliendo una labor como cualquier otro ciudadano. Podemos estar hablando de una multinacional que contrata a un experto ingeniero porque conoce muy bien lo que hace. Pues hay colombianos militares retirados que conocen muy bien sus funciones y que los contratan porque son muy buenos en lo que hacen en actividades legales. Y esa es la discusión en la que deberíamos tener aquí. Precisamente lo que sucedió hace unos años con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos quiso fortalecer con militares retirados colombianos porque militares colombianos era muy buena, porque la imagen que se tenía era muy buena. Entonces, en ese sentido, yo creo que la pregunta no necesariamente cabe dentro de ese, más aún con la información que estamos recibiendo en el caso de que Colombia no es que esté exportando mercenarios Es que a Haití, todo estaría cambiando con la información que se está conociendo en los últimos minutos. Sí. Todo estaría cambiando. Por eso vamos a seguir informando al respecto. Seguimos de todas formas con nuestro numeral que ya es segunda tendencia en Colombia, primera tendencia Haití, segunda tendencia de los mercenarios. Pienso a nuestros invitados, a la doctora Charlotte Penel, a Andrés Macías, profesor de la Universidad Externado, al coronel Luis Alberto Villamarín y también al experto Iván Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y acompañarnos hoy al mediodía en este espacio que queríamos dedicar a entender el concepto de mercenario, a entender también qué es lo que pasa con tantos militares colombianos que se van como contratistas al extranjero y tratar de aterrizar todo esto sobre los horrorosos y condenables hechos que exigen justicia, por supuesto, del asesinato del presidente de Haití. Gracias a ustedes, hacemos una pausa, sigue la W y al regresar estaremos con Claudia Palacios y ese llamado que hizo ayer en su columna editorial en el diario El Tiempo. Desear la muerte de la mamá. ¿Por qué Claudia escribió eso?
Ya regresamos. La noticia del momento se mezcla mejor. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos y presenta la hora en la W. 12:58. Con Bretaña, por favor. En casa o por fuera con amigos. Súbele el nivel al momento y vive la experiencia. Con Bretaña, por favor.